Continuemos con la Revolución Rusa. Ahora vamos a tratar de ubicarnos en el grado de desarrollo de la estructura económico-social y por otro lado ver qué tipo de organización política, cuál era la superestructura jurídico-política con la que contaba Rusia a mediados del siglo XIX, en una etapa en la cual ya las principales potencias europeas se habían unificado en sus territorios, tenían un desarrollo industrial relativamente avanzado, destacaban Inglaterra, Francia, Alemania, en menor medida, pero ya con cierto desarrollo, Italia, mismo España. En el caso de la Rusia era muy diferente, porque era uno de los imperios más grandes desde el punto de vista territorial. Sin embargo, era un estado semifeudal. Más del 80% de la población eran campesinos, y desde el punto de vista de la estructura o de la superestructura jurídico-política, nos encontramos con un estado de tipo absolutista, con un zar, en aquel momento el zar Nicolás I, y una forma de organización basada en la representación a partir de los estados. Estos estados eran el campesinado, la nobleza, el clero y la población de las ciudades, o el sector urbano, que era muy pequeño en cuanto a dimensión, recién empezaban a crecer las ciudades. El punto de inflexión tal vez sea la derrota rusa en la guerra de Crimea, una guerra que se dio entre el imperio ruso y el Estado griego por un lado, y por otro lado el imperio otomano, el reino de Cerdeña, Inglaterra y Francia. En esta lucha, que implicó una dura derrota como la mayoría de las que tuvo Rusia a lo largo del siglo XIX, forzó al zar Nicolás II a hacer algunos cambios exigidos por los sectores liberales que empezaban a desarrollar el modo de producción capitalista, aunque todavía vamos a ver de manera muy pequeña, y recién en 1861 se decreta el fin de la servidumbre. Ubiquémonos, esto ya había pasado en Inglaterra más de 2 siglos antes, en Francia casi un siglo antes. Sin embargo, recién a partir de 1861, Rusia decreta el fin de la servidumbre. A partir de ahí, eso no significó la liberación del campesinado, sino que se les dio un sistema llamado pagos de redención, por el cual, para poder tener esa disposición en propiedad de la tierra, los campesinos tenían hasta 49 años para ir pagando anualmente esa retribución por la tierra. Al mismo tiempo, quienes fueron desposeídos de la tierra, los terratenientes, percibieron sumas enormes en compensación. De esa manera, el campo quedó estructurado con 3 niveles. La mayor cantidad eran los campesinos pobres, después un sector de campesinos medios y grandes terratenientes, que eran los llamados kulaks. Para que nos ubiquemos nosotros en la forma en la que producían, el arado, genéricamente, era un arado de madera, y los resultados de esa economía agraria era una economía de subsistencia. Entre 1870 y el fin de siglo, Rusia comienza a tener un desarrollo industrial muy importante. Ese desarrollo industrial, sin embargo, se concentra en algunas ciudades, San Petersburgo, Moscú, Bakú, que es una ciudad petrolera, y una característica que tiene el desarrollo industrial en sectores como la metalurgia, la siderurgia, el petróleo y la construcción de vías férreas, es que en la mayoría de los casos está controlado por el capital extranjero, es decir, está financiado por capitales que vienen de Gran Bretaña y de Francia. Esto va a tener su influencia porque esos capitales son los que van a, en última instancia, dictar o presionar para las políticas que tenga que asumir el zar. Por otro lado, tenemos que ver cuáles eran las luchas políticas. Estamos hablando de un estado en el cual había una monarquía absoluta, no existían partidos políticos,
no había posibilidad de ello, tampoco había posibilidad de sindicatos para el poco grupo de trabajadores que iban apareciendo de la mano del surgimiento de la industria, y en ese contexto uno de los grupos políticos que adquiere mayor importancia son los llamados narodniki o populistas. Este grupo pertenecía a la inteligencia, a lo que llamaríamos un grupo de intelectuales que estaban en contra del desarrollo industrial y ponían su confianza en el campesinado como el motor de la nueva generación. Su tarea consistía en infiltrarse en las tierras campesinas y tratar de educarlos y convencerlos de la importancia de liberarse de la presión de los terratenientes. Pensemos nosotros también que la organización en el campo era a partir de una aldea o la comuna rural cuyo nombre es el Mir. Este Mir era para muchos miembros de los narodniki la esperanza de un futuro socialismo, de una futura sociedad construida a partir del campo y en la cual la propiedad fuera una propiedad comunal. Estos narodniki tenían un profundo rechazo por parte del propio campesinado, un campesinado que casi en su totalidad era analfabeto o semi-analfabeto, y los métodos que utilizaban eran métodos cercanos al terrorismo. Tal es así que en el año 1881 un atentado hecho por los narodniki termina con el asesinato del que en ese momento era el zar de Rusia, que era Alejandro II. Esto hizo que comenzaran las persecuciones y fueran muchos de ellos descabezado el movimiento, que no era un movimiento que tuviera una ideología central. Sí empieza a adquirir importancia el movimiento ligado al marxismo en Rusia. Un marxismo que aparece antes de la existencia misma de clase obrera. Y este es un fenómeno interesante que se produce. En el año 1872 se hace la primera traducción a un idioma extranjero y es el ruso. Y de esa manera llega el capital a Rusia y tiene un gran suceso. Se venden más de 3.000 ejemplares cuando en menos de un año, cuando la venta de 1.000 ejemplares en Inglaterra había tardado más de 5 años. Así, el marxismo empieza a desarrollarse, siempre desarrollándose en forma clandestina, y en ese contexto, uno de los más importantes ideólogos del marxismo en Rusia es Plejánov. Plejánov, junto a Martov y junto a un joven Lenin, son quienes fundan en 1898 el Partido Socialdemócrata Ruso, un partido socialdemócrata que se une al socialismo internacional y empieza a participar de los congresos de ese socialismo. La política que plantea el marxismo o el Partido Socialdemócrata Ruso, a diferencia de los narodniki, es apoyarse no en el campo, sino en el proletariado industrial. Proletariado industrial que comienza a tener importancia en las ciudades, y el planteo no es simplemente la lucha por la instalación del socialismo, sino que va de la mano parte de lo que plantea el propio materialismo histórico, que es desarrollar las fuerzas productivas. Es por eso que uno de los planteos o propuestas del Partido Socialdemócrata es el desarrollo industrial. Los puntos son desarrollo industrial, educación de los obreros y, por último, sí, el planteo de la revolución. Sin embargo, en ese contexto, el segundo congreso se produce un hecho muy importante como es la ruptura interna del Partido Socialdemócrata Ruso. El congreso se da en 1903 y es en el cual la discusión hecha en el exilio, porque la mayoría de los líderes ante la persecución que sufrían el estado policíaco instalado por el zar, debían escaparse de Rusia y vivían en Finlandia, en Alemania, algunos en Inglaterra. A ese congreso la discusión parece una discusión menor, trivial, pero es en cuanto a la forma de organizar el partido. Un sector, el liderado por Lenin y el que finalmente va a quedar en mayoría en ese congreso, un congreso muy pequeño en cuanto a participación, va a ser el sector de los bolcheviques. El planteo de Lenin es abogar por un partido cerrado,
con un ingreso limitado exclusivamente para aquellos que fundaron el partido, dirigido por revolucionarios profesionales de tiempo completo y con un manejo claramente centralizado. Por otro lado, en el sector que va a quedar formando los llamados mencheviques aparece Plejánov, el ideólogo más importante, Martov y Trotsky. Ellos lo que plantean es una apertura, una mayor democracia interna en el partido y al mismo tiempo un planteo de llevar adelante ante la menor posibilidad una revolución democrático-burguesa. Por eso esa revolución democrático-burguesa para los mencheviques tenía que tener su apoyo en no solamente los trabajadores, sino en los sectores de la burguesía, los sectores liberales. Mientras que el planteo de Lenin era los trabajadores junto con sectores del campesinado. Esta división que se da va a perdurar y se va a ir profundizando a lo largo del tiempo y la veremos nuevamente cuando se produzca la revolución en 1917. En 1904 Rusia entra en guerra con Japón, una guerra que forma parte de las políticas expansionistas de estos dos estados. El imperio ruso era enormemente superior en cuanto a ejército y cantidad frente a Japón, aunque Japón ya tenía un desarrollo industrial y le provoca una derrota muy humillante para el zarismo. Esa derrota acelera los reclamos de los sectores liberales, los profesionales independientes, la burguesía, también sectores del campo y sobre todo huelgas de los obreros que se desatan en San Petersburgo y en Moscú. Eso hace que se produzca la revolución de 1905, una revolución que va a tener impacto porque va a ser el antecedente de la revolución de 1917. ¿Qué es lo que obtiene esa revolución? Esa revolución obliga al zar a dictar un manifiesto, el llamado Manifiesto de Octubre de 1905, por el cual se compromete a establecer una nueva constitución y a llamar a un parlamento, constituir un parlamento que no existía hasta ese momento, de carácter nacional y electivo, que es lo que va a ser conocido como la Duma. Al mismo tiempo, en las ciudades y reemplazando lo que podía ser una organización de tipo municipal, los trabajadores en las fábricas forman consejos de fábricas para tomar las decisiones en cuanto al manejo de la ciudad. Así surgen los llamados soviets. Los más importantes, el Soviet de San Petersburgo, en el cual tiene activa participación Trotsky, el Soviet de Moscú, y también aparecen soviets en otras ciudades. Lamentablemente esas reformas, en las cuales el zar, por ejemplo, no podría pedir créditos si no eran contando con el apoyo de la Duma, dura muy poco y rápidamente el zar comienza en 1906, en 1907 a convocar a la Duma y disolverla, con lo cual se ven que esas reformas no llegan a plasmarse en esa gran transformación que se plantea de Rusia. Pero el régimen del zar queda muy debilitado a partir de entonces. Seguiremos en el próximo encuentro con el desarrollo ya de la revolución en 1917. Gracias.